¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo ya son aplicaciones de la ley de Coulomb, pero en dos dimensiones. Bien, algunas veces los maestros les dicen que tienen que estudiar bien ese tema, pues lo van a utilizar posteriormente. En esta ocasión va a suceder eso. Van a tener que aplicar conocimientos de matemáticas que ya estudiaron anteriormente, sobre todo en la parte de geometría. Para ello les recomiendo que estudien razones trigonométricas, teorema de Pitágoras, ángulos congruentes entre paralelas y vectores, que vectores lo estudiamos el semestre pasado. Al ser un apartado de matemáticas, en física ya no se retoma, simplemente se aplica. En el ejemplo lo vamos a ver cómo es que se aplica como tal en el ejercicio, pero no se acostumbran a que los libros lo muestren, porque como les comento, tiene que ver de otra asignatura, de otra área y principalmente, pues es un tema ya anterior. Entonces, ahí siempre les voy a recomendar que estudien ese apartado porque pues vamos a complicarnos si no lo sabemos. Principalmente este ejemplo es de 3 cargas porque es uno de los más sencillos en 2 dimensiones, que es un triángulo, pero pueden haber figuras de 4, 5, 6, etcétera, lados. Entonces, para cada uno de ellos deben de saber cómo estudiarlo, puesto si son figuras que tienen sus lados iguales, ya sea un cuadrado o, mejor dicho, figuras que ya nosotros conocemos como el rectángulo, hexágono, bueno, ya tienen ciertas especificaciones. Entonces, también hay que estudiarlas, saber cómo se comportan. El ejemplo nos dice lo siguiente, considera 3 cargas puntuales. Cuando estamos hablando de cargas puntuales, estamos haciendo referencia de una esfera sólida. Eso es a lo que hace referencia a una carga puntual. Dice que están ubicadas en un triángulo como se muestra en la figura, donde Q1 es igual a Q3, esos son 5 microcoulomb, y Q2 es igual a -2 microcoulomb. Nos pide que encontremos la fuerza resultante que se ejerce sobre la carga 3, la que está en la derecha superior en el triángulo. Bien, entonces ya conocemos los valores de cuánto equivalen cada una de mis cargas. 5 microcoulomb y -2 microcoulomb. Como hemos dicho, el signo negativo solo me sirve para dibujarlo, es decir, para colocarlo dentro de la carga, pero no para aplicarlo en los ejercicios. Al momento no lo voy a escribir en el diagrama, puesto tenemos que ver cómo funciona. Tenemos que comprender y después poder aplicar tanto las razones trigonométricas como el teorema de Pitágoras. Bien, tenemos el diagrama como tal y está la composición. Aquí debemos de pensar que estamos jugando billar, ¿ok? Si yo pego a una de mis cargas, tiene que salir sobre esa dirección. No puede dar giros, no puede estar modificándose. Y solo tenemos carriles, que los carriles serán los lados de mi triángulo que estoy dibujando, ¿ok? Solo pueden moverse en esa dirección. No pueden desviarse, no pueden hacer otra cosa. Entonces yo debo de seguir esas líneas. Vamos a verlo ya aplicado para que se vea qué es lo que vamos a hacer. Empezamos con la parte superior, que es una horizontal. Bien, tenemos que Q2 y Q3. Una es negativa y la otra es positiva. ¿Qué va a pasar con sus fuerzas? Al ser de signos contrarios, se van a atraer. Por lo tanto, vamos a tener que las flechas van hacia la dirección interna. Como pueden ver, lo estoy dibujando sobre el lado de mi triángulo. ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, tiene que ver con la fuerza de las cargas 3, 2. También pueden escribir 2, 3, es indistinto, ¿ok? Como ya lo habíamos hecho en el anterior ejemplo, no importa el orden en que coloquemos las cargas, puesto no va a afectar en nada el resultado de mi fórmula. Ya teníamos entonces cómo interactúan la carga 2 y la carga 3, siempre recordando que la que yo quiero estudiar es la carga 3. Por eso estoy analizando esa. ¿Qué otra carga me hace falta para analizar con la carga 3? Bueno, me hace falta Q1. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo positivo y positivo, son del mismo signo, por lo tanto se van a repeler. Y como les comenté, el eje que nos va a dar, o mejor dicho, la dirección que nos va a dar, va a ser el lado. Tenemos este lado y por lo tanto tenemos que seguir ese lado. Se van a repeler, entonces va a salir hacia esa dirección. Y va a suceder lo mismo con la carga que está abajo, se va a repeler. Eso es a lo que me refiero cuando digo que es como un billar. Si pegamos a la esfera, a la bola como tal, pues tiene que salir disparada hacia el lado que yo le pegué. Y en este caso, el que me va a dar la dirección es el lado del triángulo. ¿Cómo se van a llamar? Bueno, va a ser la fuerza
3, 1. Ya tendría cómo interactúan mis fuerzas, ya sé cómo se comportan. Bien, al momento no hemos hecho nada diferente de cuando estábamos en una dimensión. Solo aquí acabamos de ver que, bueno, las flechas sí pueden tener una cierta inclinación. Como también sabemos, no me va a interesar qué pasa en otras cargas, exceptuando en la carga 3, por lo que lo puedo borrar para no confundirme. Evidentemente, ustedes tienen que hacer este diagrama y dibujarlo tal cual se muestra, pero yo para poder ejemplificarlo y que ustedes no se confundan, lo voy a borrar. ¿Ok? Les recomiendo que copien este para que sepan de dónde lo obtuvimos como tal. Bien, ya me quedé con las únicas cargas que me interesan, o mejor dicho, con las fuerzas que me interesan, y con la carga 3. Cuando estamos ya hablando de 2 dimensiones, necesito dibujar un plano cartesiano sobre la carga que yo voy a estudiar. Ya dibujé los ejes de mi plano. Como sabemos, pues van a tener las mismas condiciones que un plano con el que siempre hemos trabajado. Vamos a tener el eje X, el eje Y. Sabemos que a la derecha son positivos los valores, hacia arriba también son positivos, hacia la izquierda son negativos y hacia abajo son negativos. Por eso me interesa tener siempre ese plano cartesiano y siempre va a estar sobre la carga que yo voy a estudiar. Para el ejemplo es la carga 3, pero podría estar en cualquiera de los otros. Ya teniendo a eso, ya vemos cómo se comporta, sabemos identificar sus valores y pues nos va a poder ayudar para poder hacer el análisis. Bien, cuando estamos hablando de la ley de Coulomb, uno de los requisitos que me pide es la distancia entre las cargas, entre la carga que voy a analizar y la carga que me interesa. Como podemos notar, para la carga 1 y la carga 3, sí conozco la distancia, vale 0.141 metros. No obstante, para la carga 2 y la carga 3 no conozco la distancia. Es una incógnita, pero lo que sí sé es que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé eso? Bueno, porque aquí tiene un ángulo de 90 y pues sabemos la composición de este tipo de triángulos. Entonces, si yo conozco eso, sé que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Ya tengo entonces cómo obtenerlo. De la forma que está el diagrama, bueno, sabemos que este es uno de los catetos. Puede ser el cateto adyacente o el cateto opuesto. Al momento lo voy a colocar como A porque no afecta si elegimos A o B para simbolizar. Puesto, como es una sumatoria, no va a afectar en nada. ¿Qué otro dato me va a hacer falta? Bueno, vemos que este ángulo de aquí también nos va a hacer falta porque estamos teniendo ya una inclinación. Ese ángulo va a ser θ. Como les comenté, un tema muy importante para este tipo de ejercicios es la congruencia de ángulos. Y sabemos que este ángulo va a ser congruente con el que dibujé al inicio. Entonces, si yo calculo el que está interno del triángulo, bueno, voy a conocer el que está en mi diagonal. Eso es lo más importante. ¿Y qué ángulo va a ser? Bueno, estamos hablando de este de aquí. Voy a quitar el número y voy a poner el ángulo. Ese será el ángulo. Si giran ustedes la imagen como tal o giran su equipo, se van a dar cuenta que estamos dibujando exactamente el mismo triángulo. Para ello, voy a necesitar las razones trigonométricas. Ustedes ya elegirán cuál es el que necesitan utilizar, puesto vamos a tener todos los lados. Como es una parte matemática, no voy a colocar datos, procedimiento y fórmula, sino simplemente lo voy a aplicar porque es una parte introductoria al ejercicio. No es apartado de física, sino de matemáticas. Vamos a hacer ese procedimiento. Teniendo el diagrama y las fórmulas, basta con que las apliquemos. Queremos conocer uno de los catetos, yo lo llamé A, por lo tanto vamos a hacer el teorema de Pitágoras, que va a ser A es igual a la raíz de la hipotenusa menos B al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre será el lado que ya esté inclinado. Y los demás serán los catetos. Como les comenté, es indistinto si colocan A o B, puesto siguen siendo un cateto y por la fórmula no va a afectar en nada. Vamos a hacer esa sustitución. La hipotenusa nos indica que vale 0.141 metros. Eso va afectado al cuadrado, menos uno de los catetos, que para nuestro caso va a ser B, y vale 0.10 metros. Tengo yo los datos sustituidos, basta con que hagamos las operaciones y obtendremos el resultado de cuánto equivale mi ángulo, mi lado.
¿Cuánto equivale mi lado? El valor resultante será 0.099 metros. Ya sabemos entonces el valor de mis tres lados. Voy a quitar las marcas que coloqué de B, C y A y voy a colocar su valor. Vale 0.99 metros. ¿Qué nos hace falta calcular? Bueno, el ángulo. Y para el ángulo podemos elegir cualquiera de las tres porque ya sabemos cuál es su valor de cada uno de mis lados. De igual manera, debo identificar referentemente a esto cuáles son mis lados. Aquí, como les comenté, la hipotenusa seguirá siendo el que está inclinado, pero aquí sí es importante saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. El cateto opuesto siempre va a ser el que esté enfrente de mi ángulo. Cateto opuesto. Y el cateto adyacente será el que toque mi ángulo. Ya tendría todo. Ya conozco la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Puedo emplear cualquiera de las fórmulas que ustedes gusten. No obstante, yo utilizaré la de la tangente porque es la más común y es la que utilizamos cuando estamos hablando de vectores. Entonces va a ser tangente del ángulo es igual y vamos a copiar cateto opuesto sobre cateto adyacente. La fórmula no me sirve como tal así, necesito despejarla y va a ser el ángulo es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. La misma fórmula que utilizan cuando necesitan los ángulos en los vectores. Hay que sustituir nada más. El cateto opuesto vale 0.10. No se nos olviden las unidades. Y el cateto adyacente vale 0.099 metros. ¿Cuál será su resultado entonces? Es 0.10 entre 0.099 y a eso debemos de sacarle tangente a la menos 1. El resultado es igual a 45.28 grados. Bien, ese ángulo es el que estamos calculando, es el de aquí, pero como les comenté, es congruente con este de aquí. De tal manera que este ángulo es igual a 45.28 grados. Bien, ya tendremos ahora sí todos los datos para poder resolver mi ejercicio. De igual manera, copien esta página, ya que voy a borrarlo. Como les comento, es una parte matemática, introductoria, y solo me voy a quedar con el diagrama, ya con los datos que yo voy a necesitar. Bien, ya tenemos nuestro diagrama. Ahora sí, el diagrama ya tiene cuánto vale una de mis cargas. Eh, Evidentemente, no estoy colocando el signo negativo de la carga 2 porque no lo vamos a aplicar. El diagrama para lo que me va a servir es para saber cómo voy a sustituir y para conocer todos los datos. Para eso es un diagrama, para ya tener todos los datos sobre una imagen y no depender del ejercicio como tal, porque es más fácil ya trabajar con todos los datos vacíos en una representación gráfica. Bien, entonces voy a quitar el enunciado y solo voy a dejar el diagrama. Al ser esto ya parte del tema de la ley de Coulomb, es escribir los datos, su fórmula y su procedimiento. Para los datos que vamos a tener, bueno, requiero saber cuánto equivale cada una de mis cargas. Sabemos que la carga 1 es igual a la carga 3 y eso vale 5 microcoulomb, donde el símbolo que parece U vale por 10 a la menos 6. Mi carga 2 es igual a 2 microcoulomb. Lo vuelvo a reiterar para el que todavía no nos queda claro. En el ejercicio dice menos 2 microcoulomb, pero eso ya está simbolizado en el diagrama. Solo me sirve para eso. Para aplicarlo, no. Por ello, no le pongo el signo ya cuando hago las sustituciones. Y bien, ya tengo cuánto equivale cada una de mis cargas. Necesito las distancias. Mi distancia de mi carga 3 a mi carga 1 es igual a 0.141 metros. Y mi distancia de la carga 3 a la 2 es de 0.99 metros. ¿Qué otro dato nos hace falta? Bueno, siempre que estamos hablando de la ley de Coulomb ya conocemos uno, K, que es la constante de Coulomb y vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Con ello ya tengo todos los datos que voy a aplicar a mis fórmulas.
Bien, ¿qué fórmulas vamos a tener? Solo tenemos una, pero debemos de aplicarla para todas las interacciones que yo tenga. ¿A qué me refiero con ella? Que vamos a tener la fuerza 3,1, que son las que ya dibujamos, va a ser igual a la constante por la carga 3 por la carga 1. De igual manera, si ustedes colocan primero Q1 y después Q3, no afecta en nada. Entre la distancia entre las cargas, que es 3,1 al cuadrado. ¿Qué otra fuerza me hace falta? Bueno, la fuerza 3,2, que va a ser la constante por la carga 3 por la carga 2. Eso va a estar dividido entre la distancia 3,2. Y eso va a ser al cuadrado. Bien, ya sabemos todo lo que vamos a necesitar. Ahorita no me va a funcionar o no me va a servir para nada el diagrama, porque ya lo vaciamos en números. Lo voy a poner en la parte superior. Teniendo ya una pantalla más limpia, puedo trabajar de mejor manera para poder escribir todos los datos y todos los procedimientos. Bien, vamos a hacer las sustituciones pertinentes. La fuerza 3,1 va a ser igual acá, que quedamos que vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Si se nos olvidan las unidades, ya vamos a tener un error. La carga 3, ¿a cuánto equivale? La carga 3 que tenemos aquí equivale 5 microcoulomb. Voy a dejarlo en micros para que se vea mejor en la pizarra, pero sabemos que eso vale por 10 a la menos 6. ¿Por cuánto equivale Q1? Bueno, Q1 vale 5 microcoulomb entre su distancia. Distancia 13,1, que es esta de aquí, abro un paréntesis, 0.141 metros al cuadrado. Voy a hacerlo paso por paso para que vean qué pasa con las unidades. Fuerza 3,1 es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Abro paréntesis, aquí voy a multiplicar 5 por 5, pero recuerden, el micro lo tenemos que aplicar. Si lo hacemos así, no nos va a servir. Entonces va a ser 5 a la menos 6 por 5 a la menos 6, obteniendo un resultado de 2.5 por 10 a la menos 11. ¿Qué unidades? Bueno, va a ser coulomb por coulomb, va a ser coulomb cuadrado. Las unidades son coulomb. La que parece U simplemente nos está indicando que es por 10 a la menos 6. Simplemente es eso. Pongo la línea de división y ahora sí, 0.141 al cuadrado. Tenemos un valor de 0.0199. ¿Qué unidades? Bueno, también tengo que aplicarle el cuadrado a los metros. Metros por metros van a ser metros cuadrados. Vamos a revisar qué pasa con las unidades. Aquí tengo coulomb cuadrado, se van a eliminar. Aquí tengo metros cuadrados arriba, se van a eliminar con los que están aquí abajo. ¿Qué unidades me quedan? Solo me quedan newton, porque estamos hablando de fuerza, entonces es correcto mi procedimiento. Si ustedes aplican todo lo que ven en la pizarra ya directo, sin hacer paso por paso, bueno, de igual manera les va a quedar newton, pero puede que tengan una cierta variación, porque como yo estoy haciendo redondeos aquí, van a variar en algunos decimales, pero los resultados van a ser correctos. Simplemente una leve variación. Ya voy a hacer la operación directa. Dividir 2.5 por 10 a la menos 11 entre 0.0199 y después lo multiplico por la constante, obteniendo así un resultado de 11.307 y las unidades son newton. Ya obtengo una de mis fuerzas. Conozco que es la fuerza 3,1. Bien, ahora, ¿qué va a suceder? Necesito revisar qué pasa con mi fuerza 3,2. Para la fuerza 3,2 tenemos que la constante equivale lo mismo, porque pues, al final de cuentas es una constante, newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado, abro mi paréntesis, ¿y cuánto vale la carga 3? La carga 3 vale 5 microcoulomb por la carga 2, que vale 2 microcoulomb. Su distancia es igual a, aquí cometimos un error, nos hace falta un 0.99 metros. Bien, entonces vale 0.099 metros.
al cuadrado. Cierro paréntesis. Haremos de nuevo todos los pasos para que veamos qué pasa con las unidades, aunque ya sabemos qué sucede por el caso anterior. Entonces es 10 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado. Aquí voy a multiplicar pues tanto los números como las unidades. Los números van a ser 5 a la menos 6 por 2 a la menos 6. Nos da un valor de 1 por 10 a la menos 11 y coulomb por coulomb cuadrado. Entre, y aquí tenemos 0.099 al cuadrado, nos da un valor de 9.8 por 10 a la menos 3. Pueden salirle sin el por 10, yo lo estoy utilizando así para no tener tantos errores decimales. Y metros por metros, metros cuadrados. Se van a eliminar aquí, se van a eliminar aquí. Nos queda en newton. Si hacemos la operación final, nos va a quedar un resultado de 9.18 y aquí redondeamos a 3 newton. Bien, ya conozco ahora sí cuánto equivalen cada una de mis fuerzas. No hemos hecho nada diferente de lo que ya habíamos estado haciendo en los ejercicios de una dimensión. Estamos aplicando la fórmula y estamos viendo cómo se comporta. Entonces, ¿en qué va a cambiar? Bueno, ahora sí requiero el diagrama, pero solo el del plano cartesiano de mi carga, de la carga Q3, la que a mí me interesa. Bien, tenemos el segmento que vamos a analizar. ¿Qué pasa sobre la carga 3? Por eso dibujamos el plano cartesiano. Ya conozco cuánto vale fuerza 3,2 y cuánto vale la fuerza 3,1. Si estuviéramos en una dimensión, solo me fijo si va a la derecha o a la izquierda y sabemos si es negativo o positivo mi resultado. Aquí en el plano cartesiano sucede algo similar. Si se dieron cuenta, yo en los ejes estoy colocando signos. Esos signos corresponden hacia que si va hacia abajo es negativo, si va hacia arriba es positivo, derecha positivo, izquierda negativo. Nos vamos a fijar hacia dónde apunta mi flecha, pero para la fuerza 3,1 no basta con ello. Como pueden notar, tiene una cierta inclinación. Aquí ya debemos de aplicar vectores. Y para ello también debo de saber cómo aplicar esos vectores, la sumatoria de componentes. Eso también ya lo estudiamos. Entonces, voy a escribir cuánto equivale cada una de mis fuerzas para solo tenerlo en el diagrama. Para la fuerza 3,1 equivale a 11.307 newton, que es lo que estoy copiando del resultado de aquí. Y para mi fuerza 3,2, voy a escribirla también en la parte de arriba para que se vea. Fuerza 3,2 es igual a 9.183 newton, que estoy copiando este de aquí. ¿Vale? Ya sería todo lo que necesito, por lo tanto solo me voy a quedar con el diagrama. Esto es lo que quedó de todo lo que hemos hecho. Entonces necesito hacer la sumatoria de mis fuerzas. Eso lo hacíamos así, fuerza en X y sumatoria de las fuerzas en Y. Debo de colocar todas las fuerzas que estén en X y todas las fuerzas que estén en Y. Para ello, pues, para el ejemplo voy a colocar ambas. Sé que tengo una componente en X y tengo una componente en Y. Para mi fuerza en X voy a poner la fuerza 3,1, pero su componente, la componente en X. Voy a colocar la sumatoria porque después voy a ver si es negativo o positivo, pero al momento solo son sumatorias. Mi fuerza 3,2 en X. Y en Y va a suceder lo mismo, va a ser mi fuerza 3,1 en Y más mi fuerza 3,2 en Y. Solo estoy colocando las componentes. No estoy haciendo nada diferente. Si tuvieran otra fuerza, pues hacen lo mismo. La colocan tanto en X como en Y y pues siguen trabajando. Así el número de fuerzas que ustedes tengan. Bien, ya tengo pues mis sumatorias tanto en X como en Y. ¿Cómo calculo una componente? Para calcular la componente lo voy a escribir en la parte de abajo del diagrama. Sabemos que es f de x es igual y f de y es igual. Y para su cálculo es la magnitud de la fuerza por un ángulo. En x, ¿qué ángulo va a ser? Bueno, va a ser el referente a coseno. Y para y va a ser f por el seno del ángulo. ¿Okay? Solo estamos colocando la fórmula, no estamos haciendo nada diferente.
Son fórmulas que ya estuvimos trabajando en el anterior semestre, las componentes de un vector. Entonces voy a aplicar esas fórmulas en mi ejercicio. Voy a colocarlas referentemente en mi diagrama. Aquí, como pueden notar, no estoy colocando ni datos, ni procedimiento, ni fórmula, porque pues ya es algo lineal y ya es algo que voy a estar aplicando consecutivamente. Entonces va a ser que necesito la componente de la fuerza 3.1 y le voy a colocar fuerza 3.1 en X, y por lo tanto me dice, que tú necesitas la magnitud. La magnitud es la fuerza 3.1 sin ni X ni Y, simplemente 3.1 por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo en este caso para la fuerza 3.1? Que es la que tenemos aquí. Mi ángulo es igual a 45.28 grados. ¿Eh? Ese sería el ángulo en mi fuerza 3.1 o mi componente. Voy a hacer la sustitución directa para ya tener ese valor. Y tenemos que, ¿cuánto vale mi fuerza 3.1? Bueno, vale 11.307 newton por el coseno de 45.28 grados. Bien, hagamos esa operación, recomendando siempre que hagan primero el coseno, el seno, las identidades trigonométricas, y ese valor lo multipliquen por la fuerza. Para nuestro caso tendremos un resultado de 7.956 y las unidades siguen siendo newton. Ya tengo un resultado de una de mis componentes, de la fuerza 3.1. Bien, va a suceder lo mismo para cuando yo lo aplique en la componente Y. 3.1 de Y, bueno, va a ser, de igual manera quiere la magnitud de mi fuerza, entonces vale 3.1 por, y ahora va a ser el seno del ángulo. El ángulo sigue siendo el mismo, 45.28 grados. Voy a hacer la sustitución de mi fuerza, 3.1Y es igual a, ¿cuánto equivale mi fuerza? Bueno, ya la habíamos copiado, 11.307 newton por el seno de 45.28 grados. ¿Cuánto equivale mi componente en Y? De igual manera, primero hacemos el seno de 45.28 y lo multiplicamos por la fuerza, que es 11.307. Y eso nos va a dar un valor de 8.034 newton. Ya tengo las dos componentes, tanto en mi fuerza 3.1 en Y como en X. Entonces voy a poner una palomita de lo que ya tengo. Tengo esta y tengo esta. Me hace falta las componentes de la fuerza 3.2. Voy a hacer más pequeña la pantalla para poder escribirlo y tenerlo todo. Bien, ya lo que me hace falta es obtener las componentes para mi otra fuerza, para mi fuerza 3.2. Fuerza 3.2 en X va a ser igual a la magnitud, que va a ser la fuerza 3.2. Y la magnitud siempre va a ser la que no aparezca ni con X ni con Y. Simplemente va a ser fuerza 3.2 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo tenemos ahí? Bueno, cuando estamos hablando en un plano cartesiano, el origen es aquí. Siempre va a ser la horizontal de ejes positivos. Y el ángulo va a ser hasta donde llegue mi flecha. Como sabemos, cada uno de mis cuadrantes vale 90. Entonces, su ángulo es igual a 180 grados. Por eso sabemos cuánto vale. Vale 180 grados. 180 grados. Y hagamos la sustitución. Fuerza 3.2 en X es igual, ¿cuánto equivale la fuerza 3.2? Bueno, vale 9.183 newton por el coseno de 180 grados. Hagamos las operaciones. Coseno de 180 y lo multiplicamos por la fuerza. Coseno de 180 nos da un valor de menos 1. Fuerza 3.2 en X es igual a menos 1 por su valor. Y nos queda menos 9.183 newton. Aquí ya me está dando el signo porque yo estoy agarrando el ángulo completo, ¿okay? El de 180. Si no, yo necesitaría colocar. ¿Cómo voy a saber cuál es su dirección? Bueno, me fijo en mis ejes. ¿Ok? Vamos a ver, en la fuerza 3.1, ¿qué signo tendría? ¿Positivo o negativo? Bueno, estamos hablando del eje X. Me fijo hacia dónde está apuntando mi flecha, está apuntando hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, hacia la derecha en el eje X tengo valores positivos. Y hacia arriba, ¿qué tengo? Valores positivos. Por lo tanto, ambas componentes van a ser positivas. ¿Ok?
Vamos a ver entonces, ahorita que calculemos la componente en y, ¿qué va a suceder? 32y es igual a f 32d, que es la magnitud 32 por el seno de 180 grados. ¿Ok? Aquí no voy a sustituir la fuerza 3,2 porque les voy a mostrar qué sucede. Multipliquen seno de 180 grados, o mejor dicho, saquen el valor de 180 grados, verán que vale 0. Si yo multiplico 0 por mi fuerza, aún así voy a obtener 0 newton. ¿Y por qué va a pasar esto, jóvenes? Bueno, vamos a anotarlo en mi diagrama. ¿Mi fuerza 3,2 se mueve hacia Y? O sea, ¿se mueve hacia arriba o hacia abajo? No, solo se mueve en el eje de las X. Entonces, mi componente en X vale 9 menos 9.183, pero mi componente en Y, pues no hay movimiento, entonces vale 0 newton. Ya tengo cuánto vale. Y de igual manera, aquí veo hacia dónde apunta mi flecha. Mi flecha está apuntando hacia el lado izquierdo y me está mostrando que es negativo. Si no aparece el signo negativo, ustedes lo deben de colocar. Pero como yo estoy colocando el ángulo completo de 180, que es desde donde empieza hasta donde termina, bueno, entonces ahí ya no lo necesito aplicar porque inmediatamente la sustitución me lo va a dar. Pero si no aparece, ustedes lo colocan. Bien, ya hice el procedimiento para los componentes. Ahora me hace falta aplicar las fórmulas, estas dos de aquí. Ya tengo los valores, entonces simplemente voy a aplicarlo. La sumatoria en f de x me dice que debo de sustituir la fuerza 3,1 en x, su componente en x, que es esta de aquí. Debo de copiar también los signos. Para nuestro ejemplo es positivo, 7.956 newton, más, y de igual manera, debo de copiar el signo y debo de copiar el valor de la fuerza 3,2 en X, o su componente, que es este de aquí. Abro paréntesis y es menos 9.183 newton. Bien, lo voy a hacer paso por paso para que no se nos pase nada. Es igual a 7.956 newton. Ok. Y va a ser más por menos, menos. 9.183 newton. La sumatoria en X nos va a quedar que es, tenemos que hacer simplemente la resta y con eso ya estaría obteniendo cuánto es la sumatoria en el eje X. Menos 1.227 newton. Ya tengo ahora sí cuál es mi componente en X. Y debo de hacer lo mismo para Y. La sumatoria en Y me dice lo siguiente, ok, tú debes de colocar la componente de Y de la fuerza 3,1, que es esta de aquí, y copiar el signo. El signo sigue siendo positivo, entonces va a ser 8.34 newton. Y me dice, ok, ahora debes de sumarlo con la componente de la fuerza 3,2. La fuerza es esta de aquí y vale 0 newton. Entonces, si yo hago el resultado, me va a quedar un valor de, ok, simplemente va a quedar este valor. 8.034 newton. ¿Por qué va a quedar eso? Bueno, porque si lo sumo con 0, va a quedar exactamente lo mismo. Con eso ya estoy obteniendo las componentes. Voy a hacer más grande el diagrama para que veamos de qué me sirve esas componentes. Las componentes me sirven para eso. Bien, en fx, aquí yo no estoy colocando en mi plano cartesiano en cada uno de los valores, ¿ok? Que sabemos que debo de colocar que en el eje X va de 1 en 1, de 2 en 2. Es decir, cuando hablamos de un plano cartesiano debemos de colocar la escala en la que vamos a trabajar, ya sea que va de 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8, ¿ok? Es decir, los numeritos que van en cada uno de los ejes. Aquí yo no lo estoy colocando para simplificar, porque de por sí, si lo ven en un celular se les va a complicar, porque tenemos mucho en el pizarrón. Para ello, entonces, me va a servir mis fuerzas para saber dónde va a quedar mi fuerza resultante, sobre la carga 3, estamos hablando. Entonces me dice que va hacia el lado negativo de f de x. Entonces va hacia este lado. Y me dice que fy es positiva. Si no aparece un signo, significa que es positiva. Entonces va hacia arriba. Entonces mi fuerza resultante va a ir hacia esta dirección. ¿Sí? Si usted lo dibuja en escala, bueno, van a saber exactamente cuánto equivale. Yo lo estoy solo colocando aquí, nada más para ejemplificar. ¿Vale? Y no está tan derecho, pero va hacia esa dirección.
y esa será mi fuerza, ¿ok? Mi fuerza de mi carga 3, mi fuerza total. Hasta le voy a colocar un 3 para que sepamos que es la fuerza donde va a salir. Se los vuelvo a repetir. ¿Cómo sé que va hacia acá? Bueno, porque en f de x sé que es negativo, y aquí tengo los lados negativos. Y sé que en fy es positivo, y aquí tengo los lados positivos de fy. Entonces, esa línea morada que tengo ahí, sé que es positivo, y en y sé que es negativo en X. Entonces ya sé cómo interactúan todas mis fuerzas sobre la carga 3. Sé que esa flecha simboliza hacia dónde se está moviendo. ¿Ok? Yo lo estoy dibujando al tanteo, pero ustedes lo pueden hacer a escala y ver exactamente dónde va a quedar. Debe de quedar en menos 1.227 en el eje X y en Y más 8.034. Bien, al momento tengo eso, pero no está completo el ejercicio. Me hace falta calcular esa fuerza 3, que es mi magnitud. Y para las magnitudes simplemente se aplica la fórmula de fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Ok? Sigue siendo una fórmula de vectores. No hemos hecho nada diferente. Vamos a sustituir. Para mi fuerza 3, ¿cuánto vale f de x? La sumatoria vale esto. Debo de llevarme el signo. Menos 0.227. ¿Qué unidades? Van a ser newton al cuadrado. ¿Ok? Yo estoy colocando el signo, pero entre paréntesis. ¿Ok? Debo de aplicarle el cuadrado a todo lo que esté en el paréntesis. Más fy. ¿Cuánto vale fy? Vale 8.034 newton. Eso va a estar al cuadrado. Voy a sustituir directo, simplemente voy a hacer mención, ¿ok? Como este dígito está al cuadrado, va a ser menos por menos más. Entonces todos los números que sean negativos nunca van a afectar en nada, siempre van a ser positivos. Entonces si yo aplico la fórmula directa, me queda lo siguiente. Tenemos un valor de 8.127 newton, y ese sería el resultado de mi fuerza sobre la carga 3. Entonces F va a ser igual a 8.127 newton, fuerza 3. Y ese es el resultado que yo tanto quería. No obstante, pueden ver que esa fuerza tiene una cierta desviación, una cierta inclinación. Por lo tanto, necesito saber ese ángulo, el ángulo que está ahí. ¿Y cómo voy a obtener ese ángulo? Bueno, lo voy a obtener con la tangente. Para ello lo voy a colocar debajo de mi diagrama para que ya tengamos todo sobre la misma hoja. Entonces va a ser, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1. Y aquí, ¿cuál va a ser? Bueno, debemos de colocar las componentes de mi fuerza. Y va a ser la componente de y entre la componente de x. No se nos olvide, debemos de copiar también los signos. Entonces va a ser, el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de f de y. ¿Cuánto vale f de y? Vale 8.034 newton. ¿Y cuánto vale x? Vale menos 1.127 newton. Las unidades se van a cancelar y solo yo debo de hacer las operaciones. Debo dividir y después aplicar tangente a la menos 1, teniendo como resultado 81.32 grados. Y ese será mi resultado final. Ya conozco el ángulo de mi diagrama. ¿Cómo simbolizamos el resultado? Lo voy a colocar debajo de todo el procedimiento y mi resultado será el siguiente. La fuerza 3 equivale a 8.127 newton con un ángulo de 81.32 grados. De igual manera lo pueden ustedes colocar en su diagrama. Yo ya no lo voy a hacer porque si no se va a ver muy abultado. Pero ese es el resultado final, el que me está pidiendo el ejercicio. ¿Es muy largo? ¿Es muy complicado? Pues no es tan complicado, simplemente es la aplicación de lo que ya hemos visto, pero sí es largo. Como sé que muchos utilizan su celular para verlo, les voy a dejar una imagen en la parte de los comentarios donde se va a ver cada uno de los pasos y ahí ya lo van a poder ampliar tanto como ustedes quieran para ir viéndolo. La plataforma como tal me lo va a crear directamente con todo. Entonces se va a ver una imagen muy, muy extendida y la letra muy chiquita, pero ustedes amplíenlo y van a anotarlo paso por paso y tener todos los diagramas. De igual manera, les recomiendo ahora sí que copien cada uno de los pasos y vayan escribiendo sus anotaciones porque ustedes lo van a aplicar.
De igual manera, como sucedía en los anteriores ejercicios, si yo les coloco que ahora obtengan el valor de la carga 2 o la carga 1, va a cambiar radicalmente el ejercicio, porque ahora el plano cartesiano lo tendrán que colocar sobre la carga en estudio. Entonces, tengan mucho cuidado y hay que repasar la parte de matemáticas. Si hay dudas o preguntas, con mucho gusto los revisamos y si no, nos vemos en el siguiente video.